Cuando lo sagrado se vuelve común, es el título de la enseñanza de este día. Hemos estado estudiando, si acaso usted viene o se está uniendo recientemente o viene por primera vez a Presencia Viva, estamos estudiando este diseño original que Dios tuvo de habitar en medio del pueblo de Israel originalmente, y por lo cual le dio una instrucción específica a Moisés de levantar un tabernáculo y en ese tabernáculo poner un pequeño cofre de madera recubierto con oro que se denominó el arca de la alianza. Allí en la parte superior de esta arca habían unos querubines donde él le dijo que se manifestaría, que su presencia estaría allí. Y vimos y hemos visto en estas semanas anteriores cómo las personas que honraron esta presencia, el arca, lo que el arca representaba, tuvieron milagros, prodigios, vieron señales, vieron cosas poderosas, pero también estamos viendo cómo personas que la deshonraron, sobre su vida vinieron consecuencias muy fuertes. Y precisamente que quiero hablar en este día, reflexionar sobre algunos aspectos que son importantes y que cada uno de nosotros podamos llegar a conclusiones importantes. Recordaba esta mañana cuando estaba orando antes de la reunión en mi casa y me di cuenta en determinado momento que en tanto esta mañana estaba escuchando la Biblia en mi devocional y me di cuenta en un momento que me distraje, me fui de allí porque estaba escuchando un verso que supuestamente yo ya conozco. Ya sabía lo que Pilato iba a decir, ya sabía lo que Jesús iba a contestar. Y en un instante en el que estoy en medio de todo esto, tengo que regresar y decirle: Señor, te pido perdón. Te pido perdón porque yo no puedo pretender que ya conozco la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y sus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana. Y se me olvidó como hace 2 o 3 días estaba leyendo algo y yo decía, ¿cómo es posible que yo he pasado por aquí? Yo no sé cuántas veces he leído la Biblia y no me había dado cuenta de este versículo. No sé si hay alguien que se puede identificar conmigo. Y recordaba cómo muchos años atrás un amigo mío tenía una Biblia de esas, no sé si me van a entender, de esas Biblias que tienen millaje. ¿Sí me entiende? Que tiene lágrimas, que tiene mocos encima porque han sido, o no le pasa, que a veces uno llora y hasta se moja la Biblia y está con apuntes, está resaltada con anotaciones y era tan hermoso ver todo este caminar con Dios de este hombre. Y un día me lo encuentro y me dice: oiga, voy a cambiar esta Biblia porque ya no me sirve. Y yo me espanté. Porque usted sabe, uno de religioso, ¿no? ¿Cómo no honra la palabra de Dios con todo lo que el Señor le dice? Y este hombre sacó un comentario que me dio un cachetadón. ¿Alguien ha recibido un cachetadón espiritual? Todos los domingos cuando venimos, pastor. Me dice lo siguiente: es que me di cuenta que leyendo la Biblia me iba a ver las referencias de lo que Dios me había hablado anteriormente y ya yo tenía una conclusión y no estaba permitiendo que Él me hablara algo fresco. Eso está bien, diga de nuevo eso. ¡Wow! Quiero plantearte esta mañana que no conocemos a Dios aún, que hemos visto destellos y por eso yo quisiera pedirle a Dios que en este día nos dé un corazón humilde y que nunca nos acerquemos a la presencia de Dios, ni siquiera a ambientes como estos, como algo que ya conocemos, como algo que ya hemos experimentado. A mí me impresiona que simplemente venimos y muchas veces nos vamos y no somos transformados. Yo quiero decirte algo, no es un problema de la palabra. Hello. No es un problema de la palabra, es un problema ¿de qué? Del corazón. Entonces me expongo públicamente diciéndote: esta mañana me pasó, esta mañana me sucedió, en la que Dios me dice: hey, ¿qué piensas? ¿Que ya entonces no hay nada nuevo para mostrarte? Es incorrecto. Y lo que te quiero plantear en este día es que el pueblo de Israel vivió situaciones similares. Así que vamos a la palabra y quiero plantear 3 momentos específicos. ¿Qué sucede cuando se honra la presencia de Dios? ¿Qué sucede cuando ya la presencia de Dios se vuelve algo normal
y a tal punto que se vuelve como un amuleto de buena suerte. Y por último, ¿qué sucede cuando lo sagrado se convierte en algo común? ¿Queremos aprender algo en este día? Muy bien, vamos a la palabra de Dios entonces. Números capítulo 10, verso 35 al 36. Número 1, cuando la presencia de Dios se honra. Cuando se honró, ¿qué sucedió? Dice, y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, ¿por qué razón? Los sacerdotes la levantaban en el instante en el que Dios les daba esa instrucción. Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersos tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Señor, a los millares y millares de Israel. Moisés entendía que este no simplemente era un pedacito de madera, un cofre más, sino que en él estaba la presencia de Dios, estaba representada allí, pero no tan solo representaba, sino que descendía literalmente. Y en el instante en el que se levantaba, él clamaba, y yo creo que le recordaba al pueblo diciendo, levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos. Y si usted ha leído la Biblia, seguramente recuerda lo que pasaba en los instantes en los que el arca llegaba en medio de las batallas. ¿Qué sucedía, por ejemplo, en el proceso de salir del desierto a la conquista de la tierra prometida? Por ejemplo, en Josué 3, 14 y 16 vemos lo siguiente, dice, así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del Jordán. Y aquí nos aclara la nueva versión de las Américas, porque el Jordán se desbordaba por todas sus riberas en los días de la cosecha. Mire, ¿qué sucedió? Cuando los sacerdotes tocaron el agua con los pies, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia de Adán, ciudad que está al lado de Zeretán. Las aguas que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. Así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó. Gracias por aquella persona que dice gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es que hay muchos en este lugar que se... Yo ya me sé esa historia. Y ese es el problema, iglesia. Yo quiero que nunca dejes de maravillarte por las cosas que la palabra de Dios dice que Dios ha hecho. ¿Por qué razón? Porque las continúa haciendo. Yo no sé qué Jordán tú tienes que detener. Yo no sé qué murallas tienen que caer en tu vida, pero necesitamos tener la conciencia que la presencia de Dios la cargamos y que no somos simplemente otra persona más. Hay cosas en tu vida que no se van a ganar porque eres muy bonito, porque eres colombiano, venezolano, nicaragüense, porque quién sabe de dónde eres. Hay cosas que no se ganan por tus contactos, hay cosas que no se ganan por tu preparación, hay cosas que se ganan porque la presencia de Dios está en tu vida. Y esto es lo que no podemos hacer normal, iglesia. Entender que donde tú entras, entra un hijo, una hija de Dios que está supuesto a estar repleto de la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios descansa sobre ti. Y todo nace ¿desde dónde? Del hambre que tú tienes en un momento que vienes a un instante en el que nos congregamos. El hambre que tú tienes cuando entras a orar, a tener tus tiempos con Dios. Es imposible, iglesia, es imposible tener un encuentro con Él y salir igual. ¿Alguien me sigue? Es imposible. Así que yo quiero plantearle a alguien en este día, honra y respeta la presencia de Dios. Honra y respeta a la gente que predica la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que estás escuchando la palabra? Una palabra, un consejo que proviene de la boca de Dios puede cambiar tu vida para siempre. Y tú estás ahí rascándote la cabeza y sacándote los mocos. 2 veces en la prédica los mocos. Quiero darles un consejo. Cuando vayan a su cuarto de oración, traten de ni siquiera entrar con teléfono. Usted ha visto lo intrusivo que es el teléfono. En todo instante, en todo momento están entrando textos. Y en un instante estamos, Señor, te doy gracias. Wow, amamos. Ay, el mercado. Sí, mi amor, está bien el mercado. O solo me pasa a mí. No te estoy echando la culpa, mi cielo. Miguel ahí, llevaste las cosas para echarle la culpa a alguien más. No sé si me estoy comunicando en este día. Yo quisiera plantearle a alguien
¿Cuándo perdimos la sorpresa y la reverencia a la presencia de Dios? ¿Cuándo la perdimos? Dice la Biblia entonces en Josué 6:8, después de que José le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. Verso 16, en la 7ª vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado de los cuernos, Josué le ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. No sé si alguien recuerda lo que sucedió. Esta es una estrategia militar que es ilógica. Diga conmigo, ilógica. ¿Qué general le va a decir a su ejército: vayan, denle 7 vueltas con chofar, a la 7ª griten, y ahí vamos a poseer la tierra prometida, ahí vamos a poseer la primera ciudad? ¿Quién? Quiero plantearle a alguien que las instrucciones de Dios muchas veces van a ser ilógicas para tu mente y para mi mente, pero no significan que no sean los planes perfectos y poderosos que Él tiene para tu vida. Recordaba esta mañana, ¿cuántos recuerdan, aquellos que son más maduros, por no utilizar otra palabra, los periódicos estos de papel, verdad? Yo no sé si todavía distribuyen, pero ¿sí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lee todavía periódicos de papel? Bueno, años atrás existían periódicos, ¿verdad? Y había una sección que era la sección de los avisos, los anuncios clasificados. ¿Recuerdan eso? Y dentro de esa sección había uno que era para empleos. Y algún día salió un aviso allí que decía: se necesita secretaria que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Yo quisiera plantearle a alguien en este día que en el cielo yo creo que hay un aviso clasificado similar. Se necesitan hijas e hijos de Dios que no comprendan las instrucciones, pero que obedezcan para que vean la gloria que yo voy a derramar. Iglesia, Dios no nos manda a entender, Dios nos manda a obedecer. Y yo sé que hay alguien muy letrado, muy racional, que dice: pero entonces Dios, ¿para qué nos dio la inteligencia? Sí nos la dio, pero quiero resaltar algo que Jesús dijo: que aquellos que son muy sabios, muy intelectuales, Dios les reserva cosas y se las entrega a los que son como niños. En las cosas del reino, lo importante es ser como un niño que se maravilla, que tiene expectativas. El pueblo vio el poder. Y quiero decirle a alguien: cuando honramos la presencia de Dios, todo Jordán en nuestra vida se detiene. Honrar la presencia significa darle el primer lugar, consultarle antes de actuar y seguir su paso aunque no entendamos el camino. Iglesia, es posible que el día de hoy alguien esté diciendo: pero otra vez me viene a hablar de lo mismo. Otra vez. El apóstol Pablo tantas veces tiene que repetirle a las iglesias: una vez más le tengo que recordar. ¿Por qué razón? ¿Por qué repetía los años en la escuela? Porque no había aprendido. Así que si el Señor nos está insistiendo algo, es porque posiblemente no hemos aprendido. El milagro comienza cuando Dios deja de ser una opción y se convierte en nuestra prioridad. Te pregunto: ¿permites que Dios vaya delante de tus decisiones o esperas a que Él te siga? Porque muchas veces lo hacemos de esa manera, ¿no? ¿Se acuerdan aquellos que son más grandes del Chapulín Colorado? Síganme los buenos. Y yo quisiera plantearte que muchos de nosotros hacemos lo mismo con Dios. Señor, voy a empezar este negocio, bendícelo. Señor, voy a entrar en esta relación, bendícela. Señor, voy a empezar a congregarme en esta iglesia, bendíceme. Quisiera plantearte que deberíamos hacerlo al revés. Señor, debo entrar en esta relación, debo empezar este emprendimiento, debo congregarme en este lugar. Por favor, déjame saber para que entonces yo me una a los planes que tú tienes para mí. ¿Hay alguien en este lugar que puede decir: Señor, necesito escuchar tu voz antes de empezar a actuar? No estamos hablando de cosas muy importantes, estamos hablando de los rudimentos, no es algo nuevo, lo pudiera decir. ¿Es tu obediencia hoy tan precisa como aquellos que marcharon alrededor de Jericó? ¿O estás tratando de conquistar a tu manera? La Biblia nos deja saber que cuando honramos la presencia de Dios, cuando lo ponemos primero, hay algo que nos garantiza su bendición, su compañía y milagros en todo esto que nosotros emprendamos. Punto número 2. Cuando la presencia
se volvió un amuleto simplemente. ¿Cuántos colombianos hay en este lugar? Qué juiciosos, no gritaron. ¡Wow! Si yo pregunto dominicano, empiezan a bailar, ¿verdad? ¿Y dominicanos? ¿Acaso hay algún mexicano? Hay un mexicano. Perfecto. ¿Y venezolanos? También. ¿Por qué? Y pudiera seguir con otros países. ¿De qué les quiero hablar? Le pregunté primero a los colombianos. ¿Por qué? Porque yo recuerdo tantas veces que la policía entraba a las casas que tenían los narcotraficantes, y yo no sé si usted recuerda, pero lo que encontraban usualmente era al lado de la puerta una Biblia abierta en el Salmo 91. Ay, se lo saben. El que habita el abrigo. Todo ese rollo, ¿verdad? Y lo tenían era como que había algo especial allí, algo poderoso, que si los policías entraban no los encontraban, supuestamente. Entonces eran tipos que adulteraban, que mataban, que traficaban, pero tenían allí la Biblia para decir, ¿sabes qué? Dios, protégeme. No sé si alguno de nosotros nos estamos acercando a Dios de esa manera. Mire lo que sucedía en 1 Samuel 4, 1 hasta el 11. Dice la Biblia: y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Benecer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? El sacerdote, el que estaba supuesto a ministrar en la presencia de Dios, el que estaba supuesto a llevar las ofrendas, a interceder. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿A dónde voy con esto? Salen a la guerra, ya encontramos 4,000 muertos. Reflexionan, ¿qué sucedería? Se nos quedó el arca. Si traemos el arca, todo va a cambiar. Mandaron entonces a traer el arca, y vienen este par de personajes. Yo lo llamaba en la primera reunión este par de joyitas. Los colombianos me entienden. No sé cómo se dice en tu país, pero de estos personajes que son terribles. ¿Por qué le digo que eran terribles? Porque los tipos eran sacerdotes. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Y qué hacían? Entre otras cosas, llevaban mujeres al tabernáculo y las utilizaban como prostitutas sagradas. Se robaban las ofrendas que el pueblo traía. Se comportaban de una manera totalmente distante de lo que el corazón de Dios quería. Pero este par de sinvergüenzas son los que van allí llevando el arca. ¿Alguien me sigue? ¿Qué sucedió? Cuando los israelitas vieron el arca del pacto del Señor que llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Ustedes piensan que en la Biblia hay mentiras? Entonces esto pasó. ¿Ok? Hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campo de los hebreos? Cuando les dijeron que eran porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre, nunca antes hemos enfrentado algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Esta gente conocía la historia. Esta gente sabía lo que el arca representaba. Esta gente sabía que había un Dios en Israel y que nunca antes había existido una clase de manifestación de un Dios que se
parara detrás de su pueblo y que hiciera portentos. Nunca se había escuchado de las plagas, nunca se había escuchado que los ríos se convirtieran en agua, nunca se había escuchado que del cielo bajara fuego, nunca se había escuchado que se abriera el mar, nunca se había escuchado que el río Jordán se detuviera, que Jericó cayera. Y ellos entonces en este momento dicen: ¡socorro! Nos estamos metiendo en la grande. Nunca hemos luchado con algo así. Nuestro poderío es militar, pero aquí hay algo que es mucho más grande. Hay un Dios que nunca hemos enfrentado y ya sabemos lo que ha hecho con las otras naciones. No sé si hay alguien que me siga en este lugar. Los filisteos, entonces dice allí, dijeron: filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon ¿cómo? Con desesperación. ¿Y qué pasó? El arca de Dios, como estaba allí, entonces Dios hizo cosas poderosas y salvó a Israel. Y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue tan grande que ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Entonces los filisteos, los filisteos capturaron el arca de Dios. Esto era lo más precioso que en una época tenía el pueblo de Israel. Y en una batalla se lo llevan. Y mataron a Ofni y a Finés, los dos hijos de Elí. Iglesia, caemos en este error cuando venimos a la reunión como iglesia buscando que Dios nos saque de un problema, pero no queremos tener una relación con Él durante la semana. No quiero pedirte que levantes tu mano, pero simplemente evalúate, y yo me evalúo primeramente. ¿Acaso tu nivel de oración y de búsqueda de Dios no sube, se intensifica o empieza cuando estás metido en un problema? No me contesten. Estamos en una situación y ahí sí es. ¿Cuándo es la noche con el Espíritu Santo? ¿Cómo es el tema de la oración por las mañanas? ¿Por qué pensamos que Dios va a tener que obrar porque empezamos a hacer cosas religiosas, pero no tenemos una relación con Él lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? Pero como dice discúlpeme si utilizo una palabra fuerte, ese maldito proverbio colombiano: el que peca y reza empata. Mire cómo se sabe en ese versículo. Yo quiero decirte que eso no es así, que eso es tan similar al tema de tener abierta la Biblia allí, con una vida corrupta de ladrones, de traqueteo, de asesinatos, pero tengo la Biblia al frente para cuando venga la policía. Traemos muchas veces la oración, la Biblia o la alabanza como un amuleto de buena suerte para ganar nuestras batallas personales. Gritar fuerte. Gritaron tan fuerte que la tierra tembló. Gritar fuerte no garantiza la victoria. Si en nuestra vida hay situaciones como la de Ofni y Finés, pecado y corrupción cargando el arca. Imagínate cómo es esa discrepancia tan grande. Gracias, amor. Incoherencia. Y ¿sabes algo? Por esa razón es que en la vida de muchos de nosotros, nuestros compañeros de trabajo no tienen la más remota idea que somos cristianos. No mire a nadie, por favor. ¿Por qué? Porque no se nota la diferencia. Dígale al del lado, por favor, se te tiene que notar. Y ahora el del otro lado. Y si no te dijo nada, vuélvele a insistir. Es más, si no te dijo nada y sigue con cara seria, dice: no se te nota.
Y si todavía no dice nada, dígale lo siguiente, dile a tu cara que eres salvo. Si tu vida privada deshonra a Dios, ninguna actividad religiosa podrá darte victorias en la vida. Ofni y Finés eran sacerdotes, pero su vida estaba marcada por la corrupción y la incoherencia. El desenlace de esta historia, y ya se lo voy a leer, fue el nacimiento de uno de sus hijos llamado Icabod. ¿Qué significa Icabod? La gloria se ha ido. Mire lo que dice 1 Samuel 4, 19 al 22. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que había sido capturada el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella, mira todo lo que sucedió por la corrupción y por no respetar la presencia de Dios. Murió el esposo, el cuñado, el suegro, se llevaron el arca, se murió ella. Murió después del parto, pero antes de que muriera las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron, tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa, ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Hay alguien en este día que tiene que regresar a Dios. Hay alguien en este día que tiene que regresar a decir, Señor, tengo temor de Dios apagado, vengo delante de ti. No voy a dejar simplemente de que se me apague esto, sino que lo voy a encender. Voy a hacer lo que sea necesario para que tu vida se manifieste en mí. Oraré como nunca, ayunaré como nunca, alabaré como nunca, asistiré como nunca, serviré como nunca. Hay alguien en este lugar que tiene hambre de Dios. Amados, me duele ver cómo perdimos tanta gente después de una pandemia. Y no te hablo de los que murieron, te hablo de aquellos que nunca más regresaron a lugares como estos. Te hablo de aquellos que quizás redefinieron su relación con Dios, si lo pudiera decir de alguna manera. Y que simplemente ahora hacen las cosas como ellos se sienten cómodos. Es demasiado incómodo levantarme un domingo para ir a congregarme. Es demasiado incómodo servir. Ya no están muchos de aquellos que fueron pilares, que nos acompañaron. ¿Qué sucedió? Yo quiero decirte que el diseño de Dios no cambia, el diseño de Dios sigue siendo el mismo y que la iglesia sigue siendo la esperanza sobre la cual Dios derrama hijos e hijas para que vayan y hablen por todas las naciones de la tierra. Hoy una vez más voy a reforzar y a evidenciar una estadística. ¿Me acompañan por un momento? Y aquellos que están a través de las redes sociales yo le voy a decir qué va a suceder. Y si usted está en Miami, estoy hablando a usted. Está bien que esté enfermo y no pueda venir. Está bien que vaya de vacaciones y no pueda venir. Pero otra cosa es simplemente acomodar a Dios a tu agenda. ¿Quiénes en este lugar recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador en un concierto de música cristiana? Nadie. ¿Quiénes de ustedes recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador quizás viendo un programa de televisión cristiano? Mi Dios, en la primera nadie, en la segunda nadie. ¿Quiénes de ustedes recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador quizás en una campaña evangelística, en algún estadio, en algún lugar donde se hizo alguna actividad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Quiénes de ustedes recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador en un lugar como este, en una congregación, porque alguien les invitó? ¿Pueden voltear a mirar un momentito, por favor? No bajen su manito. ¿De qué estamos hablando? ¿95%, 97%?
Y me vas a decir que la iglesia y la adoración ya no tienen relevancia. Te planteo, no tiene relevancia para ti. No tiene relevancia para ti. Pero hoy lo vuelvo a insistir. ¿Por qué? Porque es que los tiempos que estamos viviendo necesitan a una iglesia que esté despierta. Si tú eres de aquellos que piensan que vives tu vida, tu relación con Dios a tu manera, es como esa persona que me dijera: yo me quiero relacionar contigo, yo quiero ser tu amigo, quiero viajar contigo, pero no quiero saber nada de tu esposa. ¿Alguien me sigue? ¿Sabe qué, papá? El paquete viene completo y ella estuvo en mi vida antes de que tú estuvieras. Y seguramente tú te vas a ir de mi vida y ella va a seguir al lado mío. No metas a Dios en tu agenda. ¿Cómo así? No seas así de irreverente. Pregúntale a Dios: Señor, ¿cómo yo puedo entrar en tu agenda, en tus diseños? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para unirme a los propósitos tuyos, Señor? Pastor, pero ¿por qué hablas tanto de esto? Y otra vez, y hace 2 domingos y 3 seguramente lo hablaste de nuevo y estás hablando de arrepentimiento. Esta mañana el Señor me hablaba, me recordaba. Aquellos que hayan estudiado, aquellos que hayan visto, ¿ustedes saben qué es lo que sucede antes de que Dios derrame un avivamiento sobre una casa espiritual? ¿Alguien sabe? Ayúdeme a predicar. ¿Quién dijo por acá? ¿Dónde estás? Ahí estás. Arrepentimiento. El apóstol Pedro dice: arrepiéntanse y entonces vendrán días de refrigerio. Si el Señor de los cielos nos está insistiendo tanto en cambiar nuestro corazón, en arrepentirnos, es porque hay algo muy precioso que Él quiere derramar sobre este lugar y yo no quiero que tú te lo pierdas. La semana pasada compartió en este lugar la pastora Ingrid. Posiblemente ella 3 de 4 fines de semana está predicando en alguna iglesia. Quizás en un mes que no tenga mucho compromiso predicará en 2 iglesias, en diferentes países, en diferentes lugares. Ayer cuando regresábamos de vacaciones la llamé para decirle: y sabes algo, fue hermoso lo que sucedió, vi las 2 reuniones, creo que la iglesia fue bendecida, creo que los hombres recibieron algo del cielo. Y ella entonces nos dice: pastor, lo que ustedes están viviendo no es común. Lo que pasa en la adoración no es común. La presencia de Dios que hay en medio de ustedes no es común. Y a alguien le tengo que decir en este día: despiértate. Despiértate. No pienses que lo que estamos viviendo es común. ¿Y qué vas a hacer ahora? Entonces vas a levantar un aviso más grande de presencia viva. No. Cristo levantado, Cristo exaltado, la palabra predicada más que nunca. Jesús dijo: mas yo, si soy levantado, atraeré a todos a mí mismo. Pero que no te pase como le pasó a Jacob en Génesis capítulo 28. Él, se le abre el cielo, hay una escalera entre el cielo y la tierra, él está allí dormido, ángeles subiendo, ángeles bajando, y el tipo se despierta y dice: ¿qué cosa tan tremenda es esta? Esta no es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo, y yo no me había dado cuenta. ¿Ustedes sienten lo que acaba de entrar en este lugar? Lamentablemente, el pueblo de Israel experimentó algo y esta mujer le puso nombre: Icaboth. La gloria se ha ido.
con mucho respeto, yo sé que alguien se va a ofender, pero yo quiero decirte que tu vida espiritual se parece a un perfume vacío, a una botella de perfume vacío. Todavía huele algo de lo que antes fue, pero ya está vacía. Y por eso el apóstol Pablo insiste tanto: aviva el fuego del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Sean llenos una y otra vez y otra vez. Hoy quiero plantearle a alguien, decirle a alguien: no tienes suficiente de Dios, aún hay más que Él quiere derramar sobre tu vida. Yo quiero decirle a alguien: aún no has visto los milagros, los prodigios que Dios quiere hacer en tu vida. Hoy quiero decirle a alguien: aún no conoces todo lo que Dios tiene para ti. Aún el Señor no ha mostrado absolutamente todo lo que tiene para ti. Por favor, clamo en este día, no seamos arrogantes. No seamos arrogantes poniendo a Dios en nuestra agenda. No seamos arrogantes poniendo mi plan, mi diseño por encima del diseño de Dios. Tiempos de arrepentimiento, tiempos en los que nuestro corazón es cambiado, es tornado, tiempos en los cuales la presencia de Dios invade este lugar de una manera aún superior. Y el problema es que allí no pararon las cosas. Punto número 3. Cuando lo sagrado se volvió algo común. Primera de Samuel 5:1 al 12 dice que después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla en Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Qué tremendo, no había visto esto, mi cielo. ¿Alguien recuerda qué significa Ebenezer? Hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí nos ha traído el Señor, hasta aquí nos ha bendecido. Pero allí el arca fue quitada. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. Pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Por eso hasta el día de hoy ni los sacerdotes de Dagón ni nadie más que entra en el templo de Dagón en Asdod pisan el umbral. Entonces, ojo, entonces la mano dura, ¿la mano qué? Dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo sucedido, exclamó: no podemos quedarnos con el arca de Dios de Israel ni un minuto más. Está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Los gobernantes deliberaron y contestaron: trasládenla a la ciudad de Gad. Así que trasladaron el arca del Dios de Israel a Gad. Pero cuando el arca llegó a Gad, la mano dura del Señor cayó sobre los hombres jóvenes y mayores y los hirió con una plaga de tumores, y hubo un gran, grite como si fuera un pánico, hubo un gran pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Crom. ¿En qué se convirtió la presencia de Dios? En una papa caliente, en un problema. ¿Por qué? Porque dijeron: pongan el cofre ese, pongan ahí la cosita esa de madera delante de nuestro Dios. En buen colombiano, de jeta contra el piso, contra el planeta. Eso no lo he escuchado. Eso viene del hebreo caerse de bruces. Se convierte en un problema porque trataron lo sagrado como común.
Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Crom, pero cuando los habitantes de Crom vieron que se acercaba, clamaron: traen el arca del Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos a nosotros también. Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó: por favor, regresen el arca del Dios de Israel a su propio país o nos matará a todos. Pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios y un gran temor se apoderó del pueblo. Los que no morían sufrían temores y el clamor del pueblo ascendió al cielo. Tratar lo sagrado como común es intentar que Dios coexista con nuestros pecados. Ponemos el arca, es decir, nuestra fe, junto a Dagón, es decir, nuestra ambición, nuestra inmoralidad, nuestro rencor, nuestra manera de vivir como se nos da la gana, esperando que no pase nada. Pero yo quiero decirle a alguien en este día: la presencia de Dios es intolerante ante la idolatría. Y la semana pasada nos hablaron que es la idolatría, que es la rebelión. Es cuando tú haces las cosas a tu manera. Y hoy vuelvo a insistir, inclusive tu relación con Dios y la relación que tienes con la iglesia local. La terquedad humana se ve cuando Dagón cae y los filisteos lo vuelven a poner en su lugar. Hoy quisiera plantearle a alguien: ¿cuántas veces Dios te ha mostrado algo que en tu vida debe caer, pero tú con tus fuerzas tratas de levantarlo de nuevo? Cuando lo sagrado se vuelve común, perdemos el temor de Dios. Y el resultado no es la paz, sino los tumores. ¿A qué me refiero? Literalmente a plagas espirituales que consumen tu paz y tu alegría. Yo quiero decirle a alguien: vivir para un hijo de Dios, vivir en depresión, vivir en ataques de pánico, vivir en ansiedad, no es normal. Esta semana tuvimos una sobredosis literalmente de programas de animalitos. Solo habían 2 canales en el crucero ese, 2 canales buenos, que National Geographic y otro que era de animales. Y cada vez que un depredador de estos mataba a algún animal, venían otros que eran especialistas en robarse las presas. Venían otros que se comían lo que habían dejado, y después venían los animales de carroña, las aves del cielo, a terminar hasta que quedaba el esqueleto ese limpio. Alguno estará preguntando: ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Ya voy. Déjame plantearte esta parábola. El alimento de los demonios es tu pecado. Esas áreas que no hemos rendido ante Dios son las que generan que demonios vengan, como literalmente como esas aves de rapiña, y vengan con ansiedad y te roben la paz y no puedas dormir y haya pelea constante en tu casa. Ese no es el diseño de Dios. Perdóneme si le digo esto: la pastora Ingrid se quedó en nuestra casa y nos llamaba y nos decía: ¿qué pasa ahí en este lugar? La presencia de Dios está en este lugar. Puedo dormir como casi no duermo. ¿Qué paz hay? Y eso no es porque, ay, claro, es el pastor. No, es porque hay un hijo, una hija de Dios que han decidido traer la presencia de Dios a su casa y sacar todo lo que es impuro y sacar todo lo que no le agrada a Dios. ¿Qué se está viendo en tu casa? ¿Qué se está escuchando en tu casa? ¿Qué cosas hay en tu casa que no tienen que estar, iglesia? ¿Qué le entregas a tus hijos? Ay, pero qué religioso. Sí, pero no tengo demonios en mi casa. Pero qué legalista. Pero la presencia de Dios se nota cuando tú entras a algún lugar. Vive Jehová en presencia de quien vivo. Hoy yo lo puedo decir de esa manera como Elías lo dijo: que se note que hay un hombre, una mujer de Dios que entran a un lugar, que la gente no sepa, no comprenda por qué razón es que estoy haciendo negocios contigo, por qué razón hay algo que me mueve para favorecerte. Yo sé que es. Y esto no significa entrar a tus reuniones de negocios. Aleluya, gloria a Dios, bienaventurado el varón. No.
Diga conmigo, palomitas de maíz. Pastor, ahora sí que primero los animales y ahora las palomitas. Quiero pedirle a alguien que levante su mano si en algún instante usted ha ido al cine y ha encontrado a alguien que está diciendo palomitas de maíz, cotufas, ¿verdad? ¿Cotufas? Cotufas, se venden cotufas, cotufas se venden. ¿Alguna vez ha entrado a un cine y que alguien esté anunciando las palomitas de maíz, las cotufas? ¿Cómo las compra uno? Usted va sin hambre y de pronto dice, ay, qué rico. ¿Le pasa? Lo mismo pasa con los hijos de Dios que están llenos de la presencia, que no tienen que andar anunciando yo soy hijo de Dios, yo voy a presencia viva, yo oro mucho, yo ayuno mucho, sino que usted entra y la gente ni sabe. La gente a veces me dice, ay, es que usted tiene una aura tan chévere. Y yo le digo, ¿quieres una muestra gratis? Sonia, luz en medio de tinieblas. Hay alguien en este lugar que va a llenar su botella de perfume fresco, que no va a ser simplemente un perfume viejo, vacío, sino que hay alguien en este lugar que dice, Señor, hay algo nuevo para mí. Cerramos. ¿Qué Dagón estás intentando mantener en pie en el mismo templo donde dices que habita el Espíritu Santo? ¿Te has vuelto muy familiar con las cosas de Dios que ya no tiemblas ante su santidad? ¿Por qué hay personas que no cuentan con el respaldo de Dios y que vienen a estos ambientes? Hoy te voy a contestar algo que muchas veces las personas han preguntado. Muchas veces la gente dice, ¿cómo es posible que ese Dios en el que usted cree haya sido capaz de abandonar a su hijo en el peor momento? Y están basados en el instante en el que Jesús está en la cruz del Calvario, a punto de morir. Y Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Interesante, varias cosas. Número uno, no dice Abba, no clama al Padre, le habla a Dios. Y a ese su Dios le dice, ¿por qué me has abandonado? Yo quiero explicarte por qué. Literalmente el Padre dio un paso atrás. Quizás pudiera decirlo de una manera, volteó a mirar hacia otro lugar, si lo pudiera decir de esa manera. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que Jesucristo en la cruz del Calvario se hizo pecado por ti y por mí. Toda tu mentira, mi mentira, tu odio, mi odio, el rencor, tu rencor, mi rencor, el de todos nosotros, todo pecado. Cristo se hizo pecado y Dios no tiene comunión con el pecado. Dios se apartó de su Hijo porque estaba repleto de pecado. ¿Cómo me vas a decir tú que Papito Celestial siempre está conmigo cuando andas en la vagabundería esa? Dios está llamando a esta casa. Y mira, con un amor grandísimo, tan grande como este edificio, te digo, si estas enseñanzas te incomodan, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque te está llevando a un nuevo nivel, a un nuevo nivel de hambre, a un nuevo nivel de pureza, a un nuevo nivel de consagración, a un nuevo nivel. Es mi anhelo que cada persona en presencia viva valore, honre la presencia de Dios. Iglesia, hoy te clamo una vez más, no nos acostumbremos a lo que vivimos cuando nos reunimos en este lugar, ni mucho menos utilicemos su presencia como un salvavidas en los momentos de angustia. Dios es santo y digno de ser adorado, honrado y exaltado. Y aunque estemos en el nuevo pacto, ¿a qué me refiero? Aunque estemos en la gracia, aunque creamos firmemente en esta casa que somos salvos, es decir, podemos ser reconciliados con Dios por medio de la fe, que ni siquiera es un don de nosotros porque es un regalo de Dios. Aunque entendamos eso, no podemos olvidar lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Galacia.
en Gálatas 6, 7 y 8. No se engañen. Pudiera decirlo fuerte en este día: no se engañen. Más fuerte, iglesia: no se engañen. Ojo, la Biblia no dice no se dejen engañar de Satanás. Hello. No te está diciendo que viene el padre de mentira a hablarte mentiras. Te está diciendo: don't fool yourself. No te creas tú mismo cuentos que tú te inventas. No creas que estás bien con Dios porque tú piensas que estás haciendo las cosas a tu manera. Lo que tienes que preguntarle a Dios: Señor, mi vida, ¿cómo tú la ves? No, yo creo que estoy bien. Yo creo que no necesito ir. Yo creo que no necesito ayunar. Yo creo que no necesito orar. Yo creo que... No. No sé si alguien ha visto esto. No dice: no te engañe el diablo. No lo dice. En otros pasajes nos dice que él es padre de mentira, engañador. Pero aquí el problema, ¿me acompaña un momento? Diga conmigo: puedo ser yo mismo el problema. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su carne. Déjeme por 2 minutos entrar allí. ¿Qué es tu carne? Tu manera de hacer las cosas. Lo que te produce placer, lo que te produce comodidad. Yo quiero recordarle a alguien en este día que un hijo de Dios, o mejor, que la vida de Cristo en ti no se forma dando un paseo por el parque. ¿A qué me refiero? Que esto se forma con decisiones duras. Que esto se forma con muchos getsemanís que tenemos que vivir. ¿A qué te refieres con muchos getsemanís? Momentos en los que Dios te está diciendo: te invito a que mueras, y tú estás diciendo: uy, no, estoy muy bravo, no seas exagerado, Señor. Esos momentos en los que tú llegas a la conclusión de decir: Señor, que no se haga tu voluntad, perdón, mi voluntad, sino la tuya. ¿Tu carne cómo se fortalece? De una manera muy sencilla, muy cómoda. Calorías carnales. Wow. Llegó el otro día a un ballet parking. Ustedes saben que yo cuento todo. Y la persona que estaba conmigo le dice al Señor que nos está atendiendo: él es mi pastor. Y el Señor dice: ay, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo solía ir a la iglesia y soy un hijo de Dios y esto. Yo: bueno, chévere. Pero estoy buscando un lugar en donde congregarme. Yo: qué bueno. Y le digo: ¿Tienes Instagram? Y te pongo allí Presencia Viva para que te conectes. Y el tipo me da su Instagram. Yo digo: yo ni sabía que en Instagram salían todas estas cosas. Y así se alimenta tu carne. Con la envidia, con las vidas ficticias, con el chisme se alimenta tu carne. Lo que te quiero decir es que voy a ser quizás un poco totalitario, si pudiera ser esa palabra. Casi que yo te garantizo que la carne siempre se va a alimentar con algo que te produce placer. Una pregunta: ¿acaso la comida no produce placer? Ver lo que no toca ver, escuchar lo que no se tiene que escuchar. Pero ¿cómo se alimenta el espíritu? Con sacrificio. Cerrando lo que no tienes que estar abriendo. Saliéndote otra vez, saliéndote de los chats donde no tienes que estar. Diciéndole a tu cuerpo, un día como hoy, que hay 1 hora menos de sueño,
Papito pues se levanta y camina a adorar. Uy, no. Oración a las 6 de la mañana, no. ¿Y por qué no la pondrán a las 9? Porque Jesús oraba en las madrugadas. Ayunar 21 días. ¿Te das cuenta que el espíritu se alimenta con cosas que cuestan? Invito este día a personas que estén llevando una vida no coherente con su fe a que se arrepienten, a que tomen decisiones y honren a Dios con sus pensamientos, con sus palabras, con sus decisiones, con sus acciones. Hoy, con absoluta certeza, me puedo parar delante de ustedes a decirles: te prometo que igual como le sucedió al pueblo de Israel, podrás ver el favor, el poder y el respaldo de Dios en tu vida cuando veas como ríos se abren, murallas caen y tus enemigos son derrotados, porque la gracia, el favor y la presencia de Dios están sobre tu vida de una manera evidente. Pero cierro recordándote que esto no le pasa a cualquiera porque sí. Seamos claros, amados. Pastor, ¿yo algún día has caminado sobre las aguas? ¿No? ¿Y cómo diriges la alabanza? Ok. Pastor, ¿yo alguna vez, en alguno de los viajes que hemos hecho, me has visto resucitar a algún muerto? ¿En alguno de los retiros que hemos hecho ha descendido Moisés y Elías? Tampoco, ¿verdad? ¿Por qué le pregunto si ha caminado sobre las aguas? ¿Algún día se han multiplicado los peces y los panes ante tus ojos? No. Porque Pedro sí. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro estuvo en el momento en el que Jesús resucitó a la hija de Jairo, a Lázaro. Pedro con sus manos, al sacar los peces y los panes, se multiplicaron. Pedro está en el monte de la transfiguración cuando se aparecen Moisés y Elías y Jesús se transfigura mostrando toda su gloria. Pero hay un momento en el que Jesús le dice: Pedro, necesito que ores por mí, en el Getsemaní. ¿Y qué pasó con él? Se quedó dormido. ¿Tú crees que no te va a pasar a ti? Que no me va a pasar a mí. Por eso toca poner 2 y 3 alarmas. ¿Hay algún ser humano normal en este lugar? Dios está en este lugar, en este día, de una manera especial. Veo una iglesia consagrada, veo una iglesia de discípulos, veo una iglesia de gente llena de hambre por Dios, veo una iglesia que alaba como nunca, veo una iglesia que sirve como nunca, veo una iglesia más apasionada que nunca. Es lo que Dios ha puesto dentro de mí y es la invitación que te hago en este día, a que vayas a niveles que nunca antes has vivido con Dios. No te conformes con los milagros que has visto hasta este momento. Hay algo nuevo, Daniela, hay algo nuevo, Daniela, hay algo nuevo. Aún no has visto lo mejor de Dios para tu vida. Gracias por unirte a esta experiencia. Deseamos acompañarte a crecer en tu relación con Dios. Presencia Viva no es solo una cita los domingos. Hay mucho más que nos gustaría compartir contigo. Te invito a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo y que navegues nuestra página web. Si hoy tomaste la decisión de seguir a Cristo, cuéntanos, escanea este QR en pantalla. Nuevamente, gracias por compartir este tiempo con nosotros.